Hola y bienvenidos a un curso más de JavaScript por parte del proyecto Integra Educación. En este caso vamos a estar hablando sobre objetos y funciones. Para empezar quiero dar un pequeño concepto. Es el de prototipo. En JavaScript, es denominado como un lenguaje basado en prototipos. Esto es para proporcionar mecanismos de herencia. Esto es un tema que ya habíamos visto en el tema de programación orientada a objetos. Entonces, por medio de la herencia, yo puedo tener un objeto que a su vez está heredando de un padre ciertos atributos y ciertos métodos que nos van a ser de mucha ayuda. Eh, los objetos y las funciones, ellas pueden heredar de una cadena de objetos. Entonces no es solo de uno, sino que puede venir de una cadena de objetos y así es como ellos obtienen múltiples propiedades y métodos. Entonces voy a explicarlo un poco más aquí con la pantalla. Bueno, este es simplemente un HTML básico. Lo único que hice fue importar un JavaScript y aquí tengo el script vacío. Entonces lo que voy a hacer es correr esto y vamos a dar unos pequeños ejemplos respecto a este tema. Es muy importante saber que lo que voy a hacer ahorita, voy a ponerlo aquí como un comentario. Esto es hecho por motivos de demostración, pero no debería ser hecho en programación. Esto solamente va a ser un ejemplo, pero es para explicar un poco lo que son los prototipos. Tenemos un objeto llamado objeto 1. Como ya hemos visto, los objetos pueden tener métodos y pueden tener propiedades. Vamos a ponerle la propiedad, entre comillas, propiedad 1, que va a ser igual a 1. Aquí se pone con dos puntos, que va a ser igual a 1. Y además va a tener el método 1, que va a ser igual a método. Vamos a definir primero a método aquí como una función. Y vamos a decir que lo único que método va a hacer escribir en la consola soy método. Ok, entonces tenemos el objeto 1 que tiene una propiedad y un método. Y aquí el método lo único que hace es escribir en la consola soy método 1. Ahora tenemos el objeto 2 que va a tener a propiedad 1 también, al igual que el otro, pero esto va a ser igual a 3 y solamente. De hecho aquí voy a poner una más que se va a llamar propiedad 2. Ajá. Y ahora, bueno, esto de aquí no aplica aquí. Esto sí se puede hacer en programación, obviamente. Esto que voy a hacer aquí es lo que no se debería hacer en programación, que es alterar el prototipo de un objeto. Entonces, para alterar el prototipo se hace así, dos rayas, se escribe proto y dos rayas. Esto es una propiedad de él, se pone con dos rayas, o sea, JavaScript la define así para que nadie accidentalmente acceda a ella, porque esto puede generar problemas de producción. Entonces simplemente yo lo estoy haciendo por un ejemplo. Y voy a decir que el prototipo de él es el objeto 1. Entonces si yo voy a donde objeto 2, vamos a hacer un log primero. Si yo voy donde objeto 2 y le digo tráigame propiedad 1, vamos a ver qué sale. Vamos a abrir aquí. Me sale 3. Propiedad 1 de objeto 1 es 3. Eso, perdón, propiedad 1 de objeto 2 es 3. Eso está muy claro. ¿Qué pasa si yo voy a propiedad 2? No debería salir nada, él no la tiene. Pero me sale propiedad 2. Me sale acá. Al igual que si yo ejecuto el método
método 1. Tengo que ejecutarlo, solamente lo estoy llamando. Y él me dice soy método. Él me está usando estas de aquí, aunque él no las tiene, pero como él es un prototipo, cuando es el prototipo, él busca en sus padres, en sus prototipos. Entonces, cuando yo le dije propiedad 1, el primero busca dentro de este objeto, encuentra propiedad 1 y pinta 3, no me da esta. Pero cuando yo le digo propiedad 2, él busca dentro de esta, no encuentra, entonces dice, ok, voy a buscar en mis prototipos a ver si tengo eso. Y encuentra propiedad 2 y encuentra método 1. Esto es simplemente, como dije aquí, esto es una demostración. Esto no se debería hacer a nivel programativo, alterar el prototipo de un objeto. Pero es para demostrar cómo los objetos y las funciones van a tener en sí métodos y propiedades que podemos usar a nuestro beneficio. Entonces vamos a seguir con el tema aquí. Hay otro pequeño tema que lo voy a mostrar acá, que se llama lo que son valores primitivos y valores por referencia. Cuando asignamos un valor a una variable, como por ejemplo, así como dice ahorita, let edad es igual a 20, esto está almacenándose en una memoria. JavaScript utiliza dos memorias internas. Una se llama el heap memory y el otro se llama el stack memory. Cuando se dan valores literales como este, como lo que son strings, como lo que son números, como lo que son booleanos, nulos o indefinidos, estos valores se guardan directamente en una de esas memorias que se llama la heap. Se guarda literalmente este valor, el 20. Si yo hago let edad 2 igual a edad, lo que estoy diciéndole es, ok, este 20 asígneselo a él, pero cada uno ahora tiene asignado un 20. Voy a explicarlo aquí un poco más gráficamente. Esta es una pequeña página simplemente para hacer diagramas. Yo la utilizo mucho. Ok. Entonces vamos a tener las memorias. Esta memoria va a tener let edad igual a 20 y cae aquí. Luego, cuando yo le digo a él edad 2 es igual a edad, lo que le estoy diciendo es que es este mismo 20, pero él no hace algo como lo que yo puse en el código. Él no va a hacer esto. Porque ¿qué pasaría ahí? Si yo llego y luego digo edad va a ser igual a 21, vamos a hacer unos logs aquí, edad 1 y edad 2. Yo primero le digo a él, ok, tú eres 20, a edad 2 le digo, usted es edad, o sea 20, y luego edito edad. Pero si se siguiera como lo dibujé en esta parte, al yo editar edad, esto se editaría. Eso no pasa. Él aquí agarra, ok, edad corresponde a 21 y yo lo guardo así. Si ya editan esta edad, esto ya está guardado como 21. Eso es lo que pasa con los valores primitivos. Con los valores por referencia, que es el otro tipo de valor que conocemos, es, como dice el nombre, es una referencia. ¿Cuáles valores son por referencia? Los objetos. Arrays y objetos, bueno, los arrays son vistos como objetos, son por referencia. Entonces, cuando yo hago un objeto es igual a, aquí valor 1 es igual a 3, valor 2 es igual a 5 y cierro el objeto. Cuando yo hago un objeto, ese objeto no se guarda en esta otra memoria, se guarda en la segunda, en la que se llama stack. Y en esta memoria de acá, lo que se guarda es una referencia, por eso se llaman valores por referencia. ¿Qué es lo que se va a guardar aquí? Vamos a decir
tengo el LED objeto. Por ejemplo, aquí solamente se guarda el valor y esto sería como una dirección, digámosle, es la dirección 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, objeto va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Que eso lo que hace es una referencia a dónde está realmente guardado ese valor en la memoria de la computadora. Aquí. Si yo vengo y aquí, por ejemplo, tuviera los objetos y entonces creo un objeto 2 y le digo, ok, objeto 2, usted es igual a, vamos a hacer aquí el ejemplo, objeto 1 es igual a, vamos a ponerlo tal cual como lo puse allá, valor 1 es igual a 3 y valor 2 es igual a 4. Vamos a ponerlo así y vamos a quitar estos y voy a decir que objeto 2 es igual a objeto 1 y hago unos console log de cada objeto, de objeto 1 y de objeto 2. Vamos a ir aquí. Entonces ahí tengo los dos objetos. Tengo valor 1 es igual a 3 y 4 y valor 1 es igual a 3 y 4. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo, hey, objeto 1, yo quiero que su valor 1 ahora sea igual a 100? Ambos cambiaron. Yo cambié objeto 1, a objeto 2 no lo cambié. Pero cuando hago un log de objeto 2, que sería este, vamos a quitar el de objeto 1, él cambió su valor. Aunque yo nunca alteré directamente a este objeto, yo alteré fue el primero, él cambió su valor. Esto se explica aquí. Entonces, cuando yo le dije a él, objeto 2, tú eres objeto, igual a objeto 1, yo no le estoy dando específicamente este valor. Yo le estoy dando una dirección. Aquí es objeto 1 y esto es objeto 2. Yo le estoy dando la misma dirección de donde está guardado ese objeto realmente en memoria. Aquí lo único que le pasé fue su dirección. Entonces cuando yo vengo aquí y le digo, ok, cámbiame valor 1 a 100, él dice, ok, voy a ir a cambiar valor 1 a 100, cambio este valor 1 a 100, pero eso se refleja en este otro objeto. Esos son valores por referencia. Esto es algo a lo que hay que tenerle mucho cuidado, pero que también nos puede ser muy beneficiosos a la hora de programar. Entonces es muy importante entender el concepto de qué es un valor por referencia y qué son valores primitivos. Seguimos aquí con el tema. Está lo del métodos y propiedades, eso ya está muy claro, ya expliqué lo de que son propiedades y qué son los métodos. Y están los métodos y propiedades en primitivos. Vamos a explicar eso. Entonces, como dije anteriormente, existen los valores como objeto, como lo son los arrays y los objetos que ellos heredan de su prototipo, y están los valores primitivos que son literales, como el 100, como un string. Lo que pasa es que aunque estos no son objetos, este valor 100 no es un objeto, es simplemente un valor literal 100, JavaScript los trata como objetos, esto para lograr una herencia por medio de un prototipo. Entonces, aunque estos no son objetos, vamos a tener ciertos métodos que podemos utilizar y ciertas propiedades para los string, para los numbers. Entonces vamos a ir viendo un poco aquí cuáles podemos utilizar. Por ejemplo, puedo decir let texto y vamos a decir que es igual a B, C, D, E, F, G, H, I. Vamos a escribirlo así. Vamos a utilizar unos cuantos métodos. El primero es length. Este es muy importante. Vamos a hacer console log. Aquí esto ya no lo voy a ocupar. Entonces vamos a hacer console log de texto. Simplemente voy a hacer un console log de texto. Aquí veo el texto literal. Ahora vamos a hacer un texto punto y ahí están nuestros métodos.
vamos a hacer texto.len y me dice que es 9. ¿Qué es texto.len? La cantidad de letras que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, texto.len lo que me dice es la cantidad de caracteres que tiene el texto. Existe uno llamado substring, que este es un método que va a recibir dos parámetros. Uno es el inicio y el otro es el final. Entonces, así como un array, vamos a hacer otro antes. Este era... punto split. Este lo que va a hacer es separar por el valor que yo le dé aquí, le estoy dando una coma, todo esto en un array. Vamos. Pero no lo separó. No es split, es... Bueno, no me acuerdo muy bien, pero la cosa es esta. Vamos a hacer el que había dicho antes, el substring. Él ve el substring como un array. Entonces cada uno de los valores tiene un índice que se inicia en 0 como un array. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces yo le digo substring del 2 al 4, me va a agarrar desde el... Este es 0, 1 es el C, D y E. C, D, bueno, no incluye el último. Simplemente sería 2, 3 y el último no es incluido. Entonces si yo quisiera incluir ese, tendría que ponerlo hasta 5. C, D y E. Además de estos, tenemos lo que es el replace. Este es bastante importante también. Replace va a recibir dos parámetros, al igual que el anterior. Ambos son textos. El primero es un texto a buscar dentro de este. Entonces vamos a decir B, C y D. Y el segundo es un texto para sustituirlo. Vamos a poner 3 nueves. Él sustituyó B, C y D por 3 nueves. Está también to lowercase. Este es un método, pero no lleva parámetros, solamente se pone el paréntesis. Va a ser todas las letras en minúscula. Y está también la contraparte que se llama to uppercase, que hace todas en mayúsculas. También tenemos con los números. Número a la 9000. Puedo hacerlo un string. Entonces vamos a hacer un console log número a string. Es un método vacío que, bueno, aunque aquí no se nota, simplemente lo que hizo fue transformarlo a su método, a su representación string. O sea, como ponerle las comillas y tratarlo como un texto. Entonces después de toString, por ejemplo, yo podría hacerle, seguido de estas otras se pueden concatenar las acciones. Yo podría hacerle, por ejemplo, substring. No, vamos a hacerle un replace. Debo decir, ok, cámbiame esos ceros por letras. Y ahora es 9A00. O 9AAA. Así. Entonces, son métodos que podemos utilizar con números. Existe la contraparte de este, sería por ejemplo que tenga 90. Entonces yo digo, pero lo tengo como un texto, entonces yo digo parseInt y él me dice quiero recibir un texto, se lo mando y me lo va a hacer como número. Aquí se ve la diferencia, es como que cuando es número se ve como morado y cuando es texto se ve blanco. ¿Qué más tengo por números? Ok, existen estos que es para hacer para redondear to
número punto. Ok, es que no lo tengo como número. To fixed. Ajá. Y él me va a decir cuántos dígitos quiero que se redondee. Entonces, si yo le digo redondéamelo a 1, él me redondea el número hacia 1, los decimales, o a 3, o puedo decirlo hasta 2, etc. Existe también otro que es un poco más exacto, tal vez, según la descripción. Es parecido, pero a este le digo 3 números y empieza a contar desde la izquierda. To fix empieza a contar desde el punto y redondea decimales, precision, hace un redondeado a nivel de todo el número. Empieza desde aquí. Si yo le digo solamente 1, ignora todo y pone solamente el 9 y un pequeño número que es por el redondeo. Ok, está el uso de this. Este es bastante importante. El this se escribe así como esto. Hace referencia a un objeto, pero eso depende a dónde se está utilizando. Por ejemplo, si yo hago simplemente un console log de this aquí sobre la raíz del JavaScript, él va a encontrar el objeto window, que ya lo habíamos visto en la descripción de BOM. El objeto window dentro de sí tiene muchas propiedades. Entre esos podemos ver el objeto document aquí, que es el que nos brinda los métodos para buscar elementos del HTML. Nos brinda este location, que lo que nos ayuda es a lo que es el link. Por ejemplo, cuando queremos redirigir, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a window, location, href, está acá. Y acá ponemos el link donde, por ejemplo, aquí estamos en index.html. Si tuviéramos otro aquí creado, simplemente le decimos, ok, viaje a esta, de esa forma. Pero eso es this. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de lo que es this. Vamos a decir que tengo el objeto 1, que tiene propiedad 1, que es igual a 1, que tiene propiedad 2, que es igual a 2, y que tiene método, que es igual a mi método. Entonces vamos a definir a mi método aquí antes mejor. Function mi método. ¿Qué es lo que va a hacer mi método? Cuando lo ejecute, va a ser un console log de this. Aquí se puso algo. Mi método. Seguro es porque como no lo he definido, agarró como una valor es oculto JavaScript. Entonces, ya tenemos definido mi método. Si yo ejecuto mi método en la raíz del JavaScript, él va a hacer un console log de this y va a traerme el objeto window, que es el que acabamos de ver porque lo está ejecutando en la raíz. Pero si yo voy a objeto 1 y ejecuto método que va a ejecutar a este mismo método y lo que hace en el console log de this, lo que me va a dar es este objeto, porque lo estoy ejecutando dentro de este objeto. A nivel general, JavaScript es como un objeto gigante que corre y dentro de él vamos creando más o menos objetos. Así es como funciona JavaScript un poco por debajo. Entonces, aquí en general el Windows es visto como un gran objeto, pero si yo ya ejecuto this dentro de un pequeño objeto, él agarra este ámbito y este es this para él. Entonces es muy importante porque yo aquí puedo decirle this prop 1 más this prop 2. Bueno, ya esto no va a ser una función, por eso es que él me dice método ya no es una función, ahora es un valor que ok, ya sé por qué es console log, porque no me va a hacer un console log solo porque sí.
objeto 1 punto método va a ser a nan. Interesante. Esto es muy importante. Nan es un valor que no he dicho antes. Significa not a number, no un número. Pero aquí no entiendo por qué. Porque es 1 más 2. Debería ser 3. No veo por qué. Pero bueno, pues vamos a ver si le doy solamente este valor así. Indefinido. Estoy seguro que esto tendría que ser así. Me sigue dando indefinido. Bueno, pero ahí disculpen el error aquí, no sé por qué él debería agarrar este valor, pero hay algo que va a estar cometiendo mal. Pero ahí quedó bastante claro lo que es el this. El this depende de dónde se utilice, puede hacer referencia al método global o a un método interno. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, tenemos la parte de los eventos. Esta es bastante importante. Vamos a hacer un pequeño botón aquí y una caja de texto. Vamos a hacer un div con una clase caja que va a tener un evento. Aquí en la guía educativa yo dejé una lista con todos los eventos de cómo los podemos referenciar, pero vamos a ver un par aquí solo como ejemplo. Podemos decir on mouse enter, vamos a ejecutar entrar. Entonces aquí yo lo que le digo es una referencia a un evento que en este caso se llama un mouse enter, cuando el mouse se posiciona sobre un elemento, y cuando eso pase él va a ejecutar esta función que se llama entrar, que la voy a ejecutar aquí. Entrar y lo que vamos a hacer es un console log que diga entró, y vamos a decirle aquí teníamos un código viejo, a caja, la clase caja va a tener un background color rojo, un alto de 150 píxeles y un ancho de 150 píxeles. Esto para poderla ver en pantalla. Pues caja. Ok. Aquí no está pasando nada porque no tengo la referencia a el source href. Ahora sí, era porque no había importado el CSS. Ahora sí, aquí la veo, y cuando él entra vemos aquí cómo ejecuta la función. Puedo hacerla un poco más dinámica para verla. Alert, entró. Ahora cuando paso aquí, él me alerta que entró. Eso es como JavaScript está respondiendo a eventos. Cuando él dice, el mouse entró a esta caja, ejecuto esa función. Vamos a hacerlo con otro ejemplo, que es el botón. El botón tiene un evento que se llama onClick, que podemos hacer la misma. ¿Cómo se llamaba la función? Entrar. Entonces, entrar. Y vamos a hacer clic. Ahí está el botón. Cuando yo le hago clic, entró.
Cuando yo le hago clic, entró. Así es como JavaScript responde a eventos y podemos ejecutar funciones de acuerdo a ello. Entonces, al final de esta línea de cursos vamos a ver un proyecto final en el que podemos utilizar varios eventos, responder a ciertos eventos, a ciertos clics. Y por último, tenemos otros, tenemos lo que son fechas. Este es otro ejemplo. Para hacer una fecha, la fecha es como un objeto independiente, entonces se declara como una instancia que se conoce. Entonces, esto lo vimos un poco en lo que es programación orientada a objetos, que creamos una clase, a partir de esa clase creamos más objetos, así es como funciona fecha. Entonces, para hacer una fecha, nosotros le tenemos que usar la palabra reservada new. Entonces, new, y usamos date en mayúscula, y así hacemos referencia a este date constructor, que es el que nos construye las fechas. Si yo nada más dejo un paréntesis vacío, esto es como un método, y luego hago un log de fecha, aquí me sale la fecha, me sale con la hora justa en la que se ejecutó. La hora que esta línea se ejecutó es cuando él puso 10:30 con 47 segundos. Yo puedo mandarle un número grande que corresponde a milisegundos. Esto es como se guarda en las bases de datos. Son la cantidad de milisegundos que ha transcurrido desde la fecha inicial de JavaScript. La fecha más baja a la que podemos aspirar en JavaScript es, si no me equivoco, 1970, el 1 de junio de 1970. Entonces, más abajo de eso no podemos declarar fechas. Entonces, cuando mandamos un número así, corresponde a la cantidad de milisegundos que ha transcurrido desde la fecha inicial. Entonces, bueno, aquí no sé cuál va a ser porque obviamente no sé calcular eso, pero aquí vemos que apenas si pasó 1970. Entonces, ahí se guardarían más y se hace más grande. Ahí creo que me pasé, pero eso es una forma en cómo se guardan ciertas bases de datos. También podemos hacerlo de la forma que todos conocemos. Podemos ahí poner una fecha y él me va a crear esa fecha, 1992, del 2 de abril. Otra es que podemos mandar uno por uno los parámetros. Puede ser el 2002, corresponde al año, vamos desde año, mes, esto sería octubre, el día sería el 15 de octubre, esto ya correspondería a las horas, 5 horas, y así continuamente. 10 es octubre, noviembre. Ok, es muy importante. Los meses se ven tal cual como vemos los arrays. Eso es bastante confuso, siempre me confunde a mí. No los vemos como nosotros del 1 al 12, siendo el 12 de diciembre y el 1 de enero, sino que se ven del 0 al 11. El 0 siendo enero, esto hace referencia a January, y el 11 siendo diciembre, y 12 siendo inválido. Aquí lo que haría decirse a enero, sumándole un año más, haciéndose el 2003. Entonces eso es por fechas. Y ya para cerrar, tenemos unos métodos de los arrays. Vamos a crear un array. Vamos a decir mi array. Y vamos a poner que strings. Vamos a ponerlo con frutas, limón y manzana. Entonces podemos hacer otros métodos aquí. Hay muchos, simplemente voy como por unos como los más importantes. Es bastante importante que cada persona que quiera aprender vaya, cree arrays, vea sus métodos, sus propiedades, así como yo estoy haciendo en este preciso instante. Yo no estoy codeando nada importante, simplemente abrí una página en blanco, declaré un array y empecé a ver con console log. Ok, ¿qué pasa si yo digo array.length? Él también tiene un length que me irá a dar. Son 3, es la cantidad de elementos que tiene el array. Cuando yo digo
una validación, por ejemplo, yo le puedo decir un if, eso lo vamos a ver más adelante, pero puedo hacer una validación que yo le pregunto a JavaScript, hey, mi array existe y él existe y tiene longitud, entonces él me va a decir sí o no. Bueno, aquí me puso un 3. Si no tuviera nada, me pone un 0. Ajá. Ok, sí. Él, bueno, si existe y tiene longitud, él me da la longitud, si no me da 0. Pero cuando eso yo lo valido, eso ya lo vamos a ver más adelante, eso me va a dar negativo o falso. Pero eso no voy a confundir en este curso. Simplemente mi array.length, sabemos que entonces me está dando mi, aquí es th al final, me está dando la longitud de mi array. Podemos hacer mi array join y él me va a decir cómo quieres hacer el join, por medio de qué valor. Entonces yo le digo un numeral. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Va a unir todo este array como un solo texto y lo va a separar por lo que yo le pongo aquí. Si yo le pongo, puedo poner así como lo más absurdo que yo quiera, un separador así con 2 numerales, él lo va a hacer. Entonces eso me sirve a mí a la hora de armar y desarmar arrays, depende a cómo yo los quiera usar. Existe array pop. Bueno, aquí sería array pop, lo que hace es eliminar el último elemento y además dárnoslo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo let pop es igual a mi array.pop, entonces aquí lo que voy a hacer primero es a pop, que es, sería manzana, que es el que estoy sacando, pero entonces mi array queda sin manzana. Entonces pop lo que hace es sacar el último elemento, deja los últimos dos y me lo da aquí. O sea, yo lo puedo capturar en una variable en caso de que yo quiera usarlo. Creo que existe shift, hace exactamente lo mismo, solo que, bueno, aquí lo sigo llamando pop, pero saca es al primer elemento dejando a los otros dos. Tenemos lo que es un shift. Vamos a hacer un shift. Un shift es el contrario, en vez de eliminar un elemento, vamos a meter uno nuevo, vamos a meter a UA y a declarar, a hacer un log aquí, y ahora UA está al puro principio. Puedo hacer lo mismo pero con push. Este es como la inversa de pop, que lo que va a hacer es agregarlo al final. Existe otro muy, muy importante que es slice. Slice, vamos a decir que del 0 al 1. Entonces, eso lo que va a hacer es convertir un nuevo array a partir de otro, utilizando, como ya sabemos, estos índices 0, 1 y 2. Entonces, console log mi nuevo. Entonces, igual que el anterior, el segundo elemento es dejado por fuera, entonces simplemente está agarrando a fresa, o puedo hacerlo a todo y agarro tanto fresa como limón y creo un nuevo array a partir de eso. Si aquí tuviera 1000 y yo les puedo sacar un extracto de 100 así si yo quisiera. Y por último vamos a hacer mi array 2, fresa 2, limón 2 y manzana 2, y mi nuevo va a ser igual a my array. Y vamos a usar concat, que este recibe como parámetro otro array, que lo que hace es unir arrays. A partir de dos arrays, por medio de concat, acabo de crear un gran array que contiene todos los elementos. Entonces estos son unos de las propiedades, unos de los métodos que tenemos en objetos y ciertas funciones que podemos utilizar y que son de muchísima ayuda. Más adelante en un pequeño proyecto vamos a ver cómo podemos utilizarlo, y todavía queda un tema más de JavaScript. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.